Saludo profesor, mi nombre es Guillermo Chirino. El tema que escogí fue el sistema de gestión de base de datos con varias partes, ¿no? Aquí comienza la presentación hablándole un poco sobre la historia de lo que es un modelo relacional, ¿no? Un sistema relacional de base de datos. Es que este fue presentado en los años 70 y una gran compañía como IBM empezó a desarrollar múltiples sistemas para gestionar las bases de datos relacionadas. Es importante destacar que estas bases de datos no solo ayudan a estas grandes empresas, sino también a las pequeñas a organizar y distribuir cada parte de su sistema de base de datos. Estos fueron los entornos de trabajo más conocidos en esa época, por lo menos el DOS, BCE y el BMCMS para ese tiempo, para el sistema operativo MBS. Y más adelante, ya hablando de nuestra época, Oracle Incorporation incentivó también a crecer en esta parte del diseño de base de datos con múltiples aplicaciones para las computadoras, entre ellas una de las más destacadas es MySQL y SQL Server, que son una de las, y Access obviamente, que es una de las que más se utilizan hoy en día. También podemos hablar de lo que es un sistema de gestión de base de datos. Ok, es en pocas palabras una agrupación de programas que sirven para definir, elaborar y manipular bases de datos. Para la manipulación de las bases de datos se necesita un control o ocurrencia, o sea, deben permitir a varios usuarios tener acceso simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo pueda editar o como lo dice anteriormente en mi diapositiva, construir o manipular una base de datos, también otra persona simultáneamente puede hacerlo. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para ahorrar trabajo, cuando una empresa tenga varios lugares de trabajo en el cual las personas puedan acceder a ese sistema de información sin tener que trasladarse al sitio principal, digámoslo así. Debe encargarse de cumplir las reglas de integridad y redundancia. Eso es muy importante para tener un orden y una lógica del sistema de la base de datos. Muy bien, para hablar sobre la clasificación de las bases de datos están las relacionales. Como en principio decía, estas representan a la base de datos como una colección de tablas. Las tablas donde uno puede representar, por ejemplo, las distintas características de una cosa cualquiera. Por ejemplo, un cliente para una empresa tiene datos sumamente importantes como su cédula, su número de teléfono, su dirección, su correo, obviamente su nombre y apellido, y estas se consultan íntegramente en la base de datos como tal. Vamos a orientarlos a objetos. Es cuando sus prioridades y sus operaciones tienen que ver con el comportamiento, ¿no?, que pertenecen a una clave y a las clases de organización de jerarquía. Esto es cuando una parte de la base de datos está por encima de otra, o sea, tiene mucho más valor que la otra y mucha más importancia, por decirlo así. Relacional o relacional extendido, objeto relacional o relacional extendido son los sistemas relacionales con características de los ORIER. Está el jerárquico, que representa los datos como estructuras jerárquicas de árbol binario. Estamos hablando de padre, nodo hijo, y así sucesivamente, como se desengloba dependiendo de la importancia. Está en red Codazil DBTG, que también puede clasificarse por el número de usuarios a los que da servicio, que también está monousuario y multiusuario, y se pueden clasificar según el número de sitios en los que está distribuida en la base de datos. Puede ser centralizado y distribuido. La arquitectura de estas bases de datos se especifica por sus componentes. Las interfaces de ellas tienen varias
varias características. Por lo menos los componentes que más se pueden ver en un sistema gestional de base de datos son interfaces externas, un intérprete o procesador de lenguaje, un optimizador de consulta, un motor de la base de datos, un mecanismo de almacenamiento, que puede ser un servidor, un motor de transacciones y una gestión y operación de un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es un sistema de gestión de base de datos relacionales? En siglas RDBMS. Pues es nada más que un programa que te permite crear, actualizar y administrar una base de datos relacional. La mayoría de estas comerciales que se utilizan son SQL. Fue inventado después del desarrollo del modelo relacional y no es necesario para su uso. Esto es un poquito de lo que hablaba antes, que los principales productos son Oracle. Los principales productos de Oracle son de un sistema de gestión de bases de datos relacionales, y los de IBM y Microsoft SQL Server son DB2. Pero a pesar de esto, los desafíos que pues se vienen viendo en la tecnología han tenido varias diferencias con las actualizaciones y con los usos que ciertas personas le dan. Para concluir, se podría decir que un sistema de base de datos puede reportar demasiados beneficios, ya sean estos particulares o generales. En mi opinión, las bases de datos hoy en día son una parte fundamental de la construcción inicial de cualquier empresa y de cualquier sistema administrativo. Yo creo que la distribución, administración y la edición de estas mismas son fundamentales ya para pensar en escalabilidad hacia un futuro en el cual las personas puedan mantener su información en sus oficinas o trabajos sin tener que pensar en el papeleo, en las carpetas, en las distribuciones, sino que todo se pueda visualizar. Principalmente puede hacer estas bases de datos. Pues estas son las páginas que pude buscar y donde pude poner la información en mi dispositivo. Y bueno, sin más nada que decirle, profesor, muchas gracias y espero que le haya gustado mi presentación.